Bueno, en primer lugar, buenos días. Mientras los duendes de la Casa Academia de Minas, de esos ingenieros que aquí tanto se ha comentado, tienen a bien de poner en marcha esta proyección, este equipo, pues quiero saludar a todos los presentes, empezando por nuestras autoridades, que han tenido a bien estar aquí con nosotros, nuestros amigos, compañeros de la escuela, y a todos aquellos ciudadanos de Almadén y de fuera de Almadén que han tenido a bien estar hoy aquí. Sé que alguno de vosotros incluso ha hecho un viaje largo, o viajes largos, incluso algunos cerca de 1000 kilómetros, para encontrarse con nosotros en la escuela. También tengo que agradecer a nuestro director pues que me diera la oportunidad de poder hablar aquí, en este sitio que no tuve la oportunidad de haber compartido cuando fui alumno de nuestra escuela, pero que sí he recorrido muchas veces, que he pateado cuando era escuela de ingenieros técnicos y sobre todo luego después, cuando la vi de languidecer y de ir cambiando a como nos encontramos hoy en día. Para mí es un honor estar aquí con vosotros esta mañana. Para mí es un honor poder hablaros de algo que, pues como todos los de Almadén y sobre todo todos los que hemos pasado por las aulas de nuestra escuela, la sentimos. Porque una cosa que transmite nuestra escuela es ese acercamiento. Yo tengo la suerte de llevar ya 35 cursos académicos dando clase en esta escuela y tengo la suerte también de poder viajar y de encontrarme con muchos alumnos que te paran en el metro en Madrid, que te paran en las estaciones y que muchos de ellos hace ya años que dejaron de estar aquí, pero que se acuerdan de nosotros y se acuerdan de la escuela. Tuvo que venir la mano de nuestro informático para ponerlo en marcha. Bueno, pues como decía, para mí es un honor, es una satisfacción estar con todos vosotros y sobre todo en un día como hoy, en un día de felicidad, en un día que, bueno, pues que todas las palabras que se han dicho aquí, pues sí, quedan muy bien, pero yo, como decía antes, después de 20 años de haber estado dirigiendo la escuela y creo que de conocerla desde dentro y desde fuera, creo que me toca a mí, bueno, pues no solamente hablar de lo que ha sido la escuela a lo largo de 240 años, que evidentemente tengo que hablar, sino que también tengo que hablar de lo que es la escuela hoy, porque es una oportunidad de oro y también de reivindicar nuestro futuro. Aquí se han dicho cosas, pero yo voy a intentar no solamente decirlas, sino también apostillarlas. Bueno, a mí hay una cosa que de alguna forma pues, me lleva siempre que tengo que hablar en público, pues acercarme a lo que somos. Y en este caso yo soy un profesor y como tal, pues cualquier charla que doy me gusta plantearla como si estuviera hablándole a mis alumnos. Y por eso pues les presento un poco la temática que yo voy a desarrollar. En primer lugar, una introducción, después hablaremos de una serie de apuntes de lo que ha sido nuestra escuela y luego, por último, pues hablaremos de ese planteamiento de futuro, o por lo menos como yo entiendo ese planteamiento de futuro. Bueno, estamos en la Casa Academia de Minas, un edificio que desde hace ya años, y concretamente con los avatares del expediente para la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, fue declarado bien de interés cultural. Es curioso que hasta esa fecha, concretamente hasta el año 2008, esto no fuera bien de interés cultural. Un edificio emblemático de Almadén, un edificio que no solamente ha sufrido la historia de la ingeniería de minas, sino también la historia de Almadén y la historia de España, como luego comentaré. Entonces, el expediente, de alguna forma, puso en valor, desde el ámbito de la protección, la Casa Academia de Minas. Pero tiene una segunda protección que ha sido el expediente de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. A partir de ahí, tenemos la mayor protección que se pueda tener. Tenemos la obligación, no solamente nosotros, sino la humanidad, de mantener este edificio. Por lo tanto, yo creo que la tarea es complicada, si queremos que sea complicada, pero por otro lado fácil, porque tenemos ya ese máximo nivel de protección. Pero si quisiéramos cerrar el círculo, y cerrar el círculo es lo que nos trae hoy aquí, que no son ni más ni menos que los estudios de ingeniería de minas, nos falta lo que sería el alma de esta casa. Y el alma de esta casa son los estudios. Los estudios de ingeniería de minas que hoy reivindicamos con más fuerza que nunca. Y para esa protección es para lo que tenemos que trabajar. Si no protegemos este alma, difícilmente la Casa Academia de Minas tendrá sentido. Podrá ser un hotel, como ayer me decía un señor cuando estábamos acoplando y preparando un poco todo esto. Podrá ser otra cosa, pero no será el edificio para el que se creó. Por lo tanto, creo que ese alma, que son los estudios de mina, es lo que realmente hay que reivindicar y es lo que hay que mantener en el tiempo. ¿Cómo se creó la Casa Academia de Minas? Yo preparando esta charla, pues, o esta conferencia, he leído discursos que se hicieron hace 100 años, mejor dicho, cuando se celebró el centenario de la escuela, los discursos del 200 aniversario, discursos que incluso se dieron aquí cuando se celebraron los 150 años de la creación del Cuerpo de Ingenieros de Minas, y leyendo esta serie de discursos,
veía, bueno, pues cómo se hablaba, por ejemplo, de Freiberg y cómo se decía que se monta la escuela de minas, la primera escuela de minas en Freiberg, cuáles eran las razones, y leyendo estos discursos decía, bueno, si es que la razón de la escuela de minas de Freiberg es prácticamente la misma razón que la creación de la escuela en Almadén. La razón fundamental no solamente es la existencia de la mina, la razón fundamental es de que hay un caldo de cultivo de cientos, de miles de años de gente que sabe trabajar en la minería. Y como hay gente que sabe trabajar en esa minería y lo han demostrado a lo largo del tiempo, pues es lógico que se cree la escuela allí. Pero también hay otra serie de circunstancias, como tienen ustedes en la pantalla. La primera de ellas es que nos encontramos en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y a nivel fundamentalmente europeo hay un movimiento incipiente, sobre todo desde el punto de vista de la industrialización y sobre todo pues de incorporar cada día más una minería mucho más tecnificada. Esta es una de las razones por las cuales se crean las 3 primeras escuelas de minas. Pero también en el siglo XVIII y sobre todo en la segunda parte del siglo XVIII estamos dentro de lo que se llamó el periodo de la Ilustración, un cambio total de mentalidad, un cambio total de ver el mundo, y ese espíritu de la Ilustración también se va a llevar evidentemente pues al mundo de la industria y sobre todo al mundo de la minería. Y hay un digamos, una tercera razón, una tercera circunstancia por la cual se crea la escuela en Almadén. Y la razón la conocemos todos, la razón es la existencia de la propia mina. La razón es que sin el mercurio de Almadén, sin el azogue de Almadén, la plata y el oro, pero sobre todo la plata americana, no podrían venir a España. Ese oro y esa plata que de alguna manera revolucionaron la economía mundial porque revolucionaron la economía de Europa. Y por lo tanto, uno de los factores clave era mantener la existencia de ese mercurio en América, tanto en América del Norte como en América del Sur. ¿Y dónde estaba ese mercurio bajo el control de la corona? Estaba en Almadén. Por lo tanto, como se suele decir, miel sobre hojuelas, 3 circunstancias, unida a una cuarta, que es esa esencia de la gente pues, que había trabajado aquí en Almadén para crear nuestra escuela. Partiendo de aquí, de estas 3 ideas fundamentales, pues será cuando se cree la escuela, pero tampoco fue fácil crear la escuela de Almadén. No solamente esas 3 razones que he comentado fueran suficientes, sino que tuvieron que intervenir personas desde el exterior, investigadores, que podríamos llamar hoy en día, personas inquietas por el mundo de la investigación que vinieron hasta Almadén pues, para conocer lo que aquí se hacía y para instar a que esta mina se tenía que modernizar para ponerla al orden del día. Entonces, bueno, entre ellos el irlandés, Bowles y otros muchos más, pues de alguna forma pusieron la voz de alarma para que esto se hiciera así. Y también coincidió con otra circunstancia. Muchas veces los avatares de la vida nos llevan a ello, y es pues, aquel famoso incendio que hubo en el siglo XVIII, a mitad de siglo, que dejó la mina prácticamente en bancarrota. Entonces, circunstancias todas ellas para que, en este caso, la corona, propietaria de la mina, tomara una determinación. ¿Esta determinación cuál fue? Pues acercarse a la cuna de la minería del mundo, que es Freiberg, y traer a personas que se habían formado allí. Concretamente, entre ellos, tenemos a Karl Höller, que fue la primera persona que vino aquí. Ya se le encargó la formación de ingenieros. La pena es que este hombre, bueno, pues murió pronto y no le dio tiempo a formarlo, y quien lo sustituyó fue Enrique Cristóbal Storr. Enrique Cristóbal Storr va a venir unos años antes del año 1777, y todos ya sabéis cuál fue el mandato: dirigir las minas, pero a su vez formar ingenieros. Formar ingenieros, y todos conocemos, bueno, pues ese famoso decreto que se dio tal día como hoy, y se dio concretamente, pues seguro, julio, en el Palacio de Aranjuez. Evidentemente allí hacía mejor tiempo que tenemos hoy aquí, rodeado del río Tajo, que me imagino que iría con mayor cantidad de agua que ahora, y con todo ese vergel que tenemos alrededor. Pero fue allí, un 14 de julio, en el Palacio de Aranjuez, donde Carlos III tuvo a bien de firmar esta orden que todos conocéis y que de alguna manera marca el inicio de nuestra escuela de minas. ¿Esto en qué se tradujo? Bueno, pues esto se tradujo rápidamente, que Almadén se va a convertir en un lugar nuevo, en un lugar de cambio, en un lugar donde la enseñanza de la minería, bueno, pues va a cobrar vida, va a cobrar fundamentalmente lo que es el desarrollo propiamente dicho, y va a ser un centro pues, natural, de experimentación, de cambio, de conocimiento, y va a coincidir también con algo importante, y es un poco el bullicio minero que se va a empezar a establecer en nuestro país a finales también del siglo XVIII y sobre todo a principios del siglo XIX, auspiciado fundamentalmente, bueno, pues por las pérdidas de las colonias. No nos olvidemos que cuando se crea nuestra escuela, todavía pues todo lo que son las colonias americanas, inclusive bueno, pues, Filipinas, pertenecen a la corona española, y nuestros ingenieros fundamentalmente se forman, se preparan para trabajar básicamente en América.
En este tiempo, en estos 240 años y partiendo de esta idea, la evolución que ha sufrido la enseñanza de la ingeniería de minas en Almadén, fundamentalmente, ha estado siempre circunscrita o ceñida pues, a los propios avatares de la industria y del desarrollo económico de nuestro país y también, por extensión, de Europa y del mundo, porque es donde nosotros nos encontramos. Y todo siempre ha estado impregnado, bueno, pues un poco con esta línea, con esta idiosincrasia. Para entender esta evolución, yo he establecido esta intervención en 3 partes. Una primera parte que estaría centrada en lo que sería el siglo XVIII y XIX, y he querido diferenciarlos porque el siglo XIX es un momento también importante para el desarrollo de la vida de la escuela, y luego la segunda parte será el siglo XX y, por último, abordar lo que es el siglo XXI. Bueno, en esta primera etapa, en esta primera subetapa, evidentemente la clave fundamental, la prioridad está en explotar los yacimientos de Almadén, ponerlos en valor y que no falte el mercurio. Y para ello se hace un plan de estudio, bueno, pues cortito. Pero se hace un plan de estudio cortito porque los que vienen aquí ya tienen una formación básica importante, porque de lo que se trata es de formar ingenieros en las disciplinas claves, como son el laboreo de minas o la geometría subterránea y, sobre todo, también el conocimiento de los yacimientos minerales, porque ya eran jóvenes matemáticos, como rezaba en el decreto de creación de la propia escuela. Por lo tanto, es un plan corto y, evidentemente, también es un plan corto en cuanto al número de profesores y también en cuanto al número de alumnos. Era un privilegio poder venir aquí a la escuela de Almadén y son muy pocos alumnos y todos ellos becados, pagados por la corona para que vengan a Almadén. Vienen aquí, pero no hay un edificio donde nosotros nos encontramos hoy. Todos los documentos siempre hablan de que el primer lugar donde se dio clase era justo enfrente de este edificio donde nos encontramos ahora mismo. Tardarán unos años para construirse la Casa Academia de Mina. Como digo, el número de profesores eran pequeños y los datos los tenemos en la estadística. Se habla de que entre 1777 y 1802 solamente se graduaron en nuestra escuela 33 ingenieros. ¿Pero qué ingenieros? ¿Qué ingenieros? Los padres de la ingeniería, no solamente de España, sino también de América y de, digamos, un poco pues, de los más prestigiosos a nivel mundial. Simplemente una pequeña pincelada de algunos de ellos, que también se ha comentado aquí por parte de José Luis, y a los cuales me referiré luego más adelante, porque creo que merece la pena que todos los que estemos aquí, y no solamente los que estemos aquí, sino los que nos oigan después, sepan y conozcan esta esencia de la Escuela de Almadén. Andrés Manuel del Río Pero Subiela, que es una persona que, bueno, pues como no entremos en los anales de la historia de la escuela, difícilmente lo podremos conocer, pero Pedro Subiela, que era un ingeniero de minas catalán de la primera promoción que vino aquí a Almadén, fue el que puso en marcha la mina de Huancavelica, una mina clave también para ¿qué? Pues para la obtención de mercurio y abastecer sobre todo la minería de la plata del sur, porque Almadén no era suficiente. Huancavelica es un yacimiento totalmente distinto al nuestro, muy difícil de trabajar. Bueno, pues este hombre lo va a poner también en valor. Diego de la Reñaga, Francisco de la Garza, etcétera, etcétera. Claro, esta evolución, como dije antes, está directamente ligada ¿con quién? Pues con los avatares de la sociedad y con los avatares del desarrollo económico del país. Y bueno, pues pronto se va a ver que el plan de estudios es insuficiente y ya en el año 1800 se intenta hacer un cambio incorporando nuevas asignaturas, como por ejemplo, bueno, pues las matemáticas, una ampliación, sobre todo el dibujo, el levantamiento de planos, y digo el dibujo porque ha sido también la esencia de esta escuela, como podemos ver en una pequeña muestra que hemos podido poner ahí fuera, de esos primeros dibujos ya desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Pero en estos años, hasta el año 1802, en esos 33 graduados que salieron de nuestra escuela, hubo también graduados de otros países. Es decir, no se crea una escuela solamente para que venga gente de España o gente de Almadén, que también lo sabía en las primeras promociones, sino que también vienen estudiantes de fuera. Viene gente de Francia, viene gente de Rusia. Es decir, nuestra escuela es una pequeña copia de lo que era la Escuela de Minas de Freiberg, que fue la primera y donde prácticamente iba todo el mundo. Hay un periodo, digamos, un poco triste, porque es un periodo de languidez de la escuela y que está vinculado fundamentalmente con la Guerra de la Independencia. En esta casa se sabe mucho de la entrada de los franceses en este mismo edificio. Se conoce bastante. La historia está para leerla y la historia está para contarla. Y esto, bueno, pues da lugar a que durante este periodo la escuela sigue estando viva, pero el número de alumnos es muy pequeño. Hay años que no se da clase, pero seguimos ahí manteniendo. Con la llegada del año 1825 va a aparecer una figura para nosotros clave, para la historia de la minería, y lo digo con letras mayúsculas, de España y también de América. Es la figura de Fausto de Lúyar. Fausto de Lúyar es un hombre clave, como dije antes,
para el desarrollo de la ingeniería de minas, y es un hombre que, aparte de su formación científica, realizada fundamentalmente en Europa y también, como no, en Freiberg, es un hombre que va a crear el Real Seminario de la Minería en México y es el que va a poner en desarrollo, bueno, pues lo que va a ser la minería mexicana tan importante en el siglo XVIII para la corona española. Bueno, Fausto Lúyar se viene a España porque Fausto Lúyar es lo que podríamos decir un patriota del momento. Fausto Lúyar, el gobierno mexicano, cuando se independiza, le dice: no te vayas, queremos que te quedes aquí con nosotros. Y él dice no y se viene aquí. De tal manera que cuando viene a España, la minería española estaba, pues como aquel que dice, prácticamente casi dormida, porque trabajábamos en América. Aquí estaba casi dormida y al perder esas colonias hay que revolucionar todo esto, hay que ponerlo en marcha. Pero es que estamos en el mayor desarrollo de lo que sería la revolución industrial con la aparición de la máquina de vapor en el 18. Las potencias europeas son ávidas y están con necesidades de materias primas. Bueno, todo eso lo conoce Fausto Lúyar, y Fausto Lúyar, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues en primer lugar asume la Dirección General de Minas, y al asumir la Dirección General de Minas asume la dirección de nuestra escuela. Va a crear la primera ley de minas de la modernidad, porque hasta ahora todas las leyes estaban siempre muy ceñidas a lo que era, bueno, pues fundamentalmente el poder, y concretamente el de la corona, pues para el control de los recursos, como había sido hasta la fecha. Sin embargo, la ley de minas de Fausto Lúyar, que por desgracia él no pudo poner en marcha directamente porque falleció poco antes, es la ley de la modernidad de la minería española. ¿Y qué trajo consigo la ley de minas de Fausto Lúyar, por ejemplo? Pues trajo consigo la posibilidad de abrir España, de abrir la minería de España a Europa fundamentalmente, y a que diferentes empresas, diferentes instituciones, organismos pudieran venir a trabajar a España y a explotar con nosotros nuestros yacimientos. Claro, estos cambios que introduce Fausto Lúyar en la minería también tienen que traducirse en cambios en la propia escuela, y Fausto Lúyar, evidentemente, pues va a cambiar el propio plan de estudio. Y para que nuestra escuela esté a la altura que le corresponde, pues una de las cosas que hace es traer los mismos libros que se están trabajando, que se están utilizando en las escuelas de minas de París, que se crea un año después que la nuestra, de Freiberg, de San Petersburgo, etcétera, etcétera. Una muestra de estos libros la tenemos hoy en día en uno de los tesoros que tiene nuestra escuela. En nuestra biblioteca histórica podemos contemplar libros en francés del siglo XVIII, los diccionarios que se trajeron desde Madrid, que mandó el conde Floridablanca para que Enrique Cristóbal Lector pudiera entenderse con sus alumnos en alemán. Bueno, eso también lo tenemos en la propia escuela. Los libros de matemáticas del siglo XIX, tenemos una colección preciosa de este tipo de material, y tengo que decirlo, porque yo creo que hoy que estamos hablando de personas y de homenajes, tengo que decirlo y hacer un pequeño paréntesis a un conserje que tuvimos en la escuela y que fue conserje de esta casa, y que, bueno, pues Félix, para aquellos que fueron alumnos de la escuela en tiempos pasados, se preocupó de guardar y de preservar de un lugar como eran los sótanos de la Casa Academia, que estaban en condiciones pésimas. Bueno, pues él tuvo el acierto de preservarlo y poder contar hoy en día con esa joya que tenemos en la escuela. Pero Fausto Lúyar también va a ser continuador de algo que tuvo nuestra escuela. Hoy se ha hablado de internacionalización. Yo voy a hablar de internacionalización, pero es que nuestra escuela, nuestros primeros ingenieros, por ejemplo, Diego de Larrañaga y de la Garza, fueron a Europa a seguir formándose después de estar aquí en la escuela. O sea, los Erasmus se inventaron hace mucho tiempo, y en las ingenierías también. Y en ese caso también estuvo Almadén para mandar a estos ingenieros. Pero el Lúyar, conocedor de toda esta trayectoria, también va a seguir enviando estos ingenieros a formarse a Europa y a que vengan estudiantes, como dije antes, de otros países. En este periodo, de la época de Fausto Lúyar, también van a seguir viniendo personalidades, ingenieros que se van a formar aquí, que van a ocupar puestos de importancia o de gran relevancia, pues a nivel fundamentalmente institucional. He puesto alguno de ellos, concretamente, bueno, pues Francisco Luján, que llegó a ser inclusive ministro del gobierno de España, que es este que tenemos aquí en la parte de la derecha, o personalidades del mundo de las ciencias, como Casiano del Prado, o Felipe Naranjo y Garza, etcétera, etcétera. ¿Qué consigue Fausto Lúyar, aparte de todo esto de la academia? Bueno, pues lo comenté anteriormente, pero lo quiero remarcar. Es poner la minería de España a la altura de Europa. Ese es uno de los mayores logros de Fausto Lúyar. Y detrás su escuela de minas para formar a los ingenieros que quieren estar a ese nivel. Haciendo un pequeño salto en este recorrido histórico y pasando el periodo de Fausto Lúyar,
pues todos sabemos que en el siglo XIX es uno de los siglos más convulsos de la historia de España. Hubo más de 100 gobiernos, caían gobiernos cada año, en un año podíamos tener hasta 2 gobiernos. Todo esto se traduce en ¿qué? Pues en malestar, desasosiego, inquietud, etcétera, etcétera, algo que nadie quiere percibir. Pero sin embargo, la minería está ahí. La minería tiene que seguir ahí, tiene que seguir produciendo, sacando recursos. ¿Para qué? Pues para que la sociedad pueda seguir viviendo. Y todo esto, bueno, pues los avatares nos llevan a que tengan que venir capitales extranjeros para poderlo desarrollar. El siglo XIX es sobre todo la última parte de este siglo, pues va a dar lugar a la llegada de multitud de estos capitales. Pero también empieza el desarrollo importante industrial de España y, bueno, pues recordar 2 áreas importantes como van a ser Asturias y el País Vasco. Todo esto también va a traer consigo una nueva reorganización. Como dije al principio, la evolución de los estudios está paralela a los cambios que se van produciendo en el mundo, ¿no? Y en este caso en España. Entonces, una de estas reorganizaciones, ¿a qué va a dar lugar? Bueno, pues va a dar lugar, pues lo que yo entiendo, pues como si nos quitaran algo, es decir, nos van a empezar y lo digo así, con mayúsculas, nos van a empezar a quitar algo. ¿Y qué nos empiezan a quitar? Pues nos empiezan a quitar pues lo que era esa escuela de ingeniería de minas, el centralismo, personas interesadas en un momento determinado o la forma de ver el mundo en ese momento, pues dan lugar a que la escuela de Almadén, como tal, pues se traslade a lo que es hoy en día la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid y que, como antes se ha dicho, bueno, pues quiero agradecer aquí la presencia de José Luis, de mi amigo José Luis, que esté aquí con nosotros. Él me decía hace un rato, yo también estoy aquí porque también es nuestro cumpleaños. Nosotros también somos herederos de la Casa Academia de Minas. Evidentemente que ellos también son herederos. Pero en aquella época, ese apéndice que nos quitaron, pues fue un apéndice como tal. Pero no nos quitaron la escuela, no nos quitaron la esencia. ¿Por qué no nos quitaron la esencia? Porque hubo gobernantes, hubo ingenieros de minas del momento, como algunos de los que acabo de comentar, que son los que de alguna forma controlaban el mundo de la ingeniería en España, que tuvieron el acierto de saber lo que se tenía que hacer. Y tuvieron el acierto porque estos ingenieros, muchos de los que hemos hablado, eran funcionarios del Estado, trabajaban fundamentalmente para el Estado, pero faltaban ingenieros que estuvieran a pie de obra, como eran los ingenieros que venían de otros lugares de Europa, como eran los ingenieros que venían con las empresas francesas, las empresas inglesas, belgas, etcétera, etcétera. Y esto pues dio lugar ¿a qué? Pues dio lugar, ni más ni menos, a que se creara pues un nuevo tipo de estudios, que era un ingeniero de minas, evidentemente práctico, que se le llamó entonces la Escuela Práctica de Capataces de Minas. El primer director que tuvo esta escuela fue Casiano del Prado, un hombre que, bueno, pues para mí, de los más ilustres que han podido pasar por esta casa, de los más ilustres de la ingeniería de minas y también de la geología española. Casiano del Prado fue su primer director y no lo voy a leer, y me imagino que desde la parte de atrás tampoco se verá, pero os aconsejo que leáis el discurso que pronunció aquí en este mismo sitio, concretamente en el mes de octubre, cuando se inauguró el primer curso académico. El discurso de Casiano del Prado no tiene desperdicio, es un discurso que estaba pensado para los estudiantes, que estaba pensado para los ingenieros, pero que también está pensado para la sociedad. Y las palabras que figuran en ese texto hablan de que se necesitan ingenieros prácticos, se necesitan ingenieros que estén al pie del cañón. El ingeniero, pues como se debe concebir, o al menos se intenta concebir. Evidentemente es una escuela nueva, con un nuevo plan de estudio, un plan de estudio que va a tener tres cursos académicos y, bueno, pues con un nivel pensado fundamentalmente en un ingeniero aplicacional, un ingeniero práctico, y un ingeniero práctico que no solamente hará prácticas en la mina de Almadén, que la tenemos aquí al lado, sino también en otras minas de España, ¿no? Bueno, esta escuela, como se traslada a Madrid, ahí se llevan parte del material que había, evidentemente, pero se tiene que dotar. Y evidentemente la escuela no pierde su esencia, se dota de laboratorios, se dota de material, se dota de equipos y se siguen manteniendo los libros. Pero claro, el interés de la minería en España en ese momento es tal que con solo la escuela de Almadén para formar capataces es insuficiente. Se necesitan más escuelas y esto va a ser lo que va a dar lugar a la creación de otras escuelas como la de Mieres, la de Cartagena, la de Linares, la de Huelva, etcétera, etcétera, todas ellas en la última década del año prácticamente del siglo XIX.
Todo esto da lugar a transformaciones en la propia industria, da lugar pues, a la aparición de grandes equipos de trabajo, del impulso del ferrocarril minero en los diferentes lugares y, cómo no, una nueva transformación. Por eso yo le llamaba a esta conferencia 240 años reinventándonos. Es que ha sido así desde su existencia. Esto da lugar a un nuevo plan de estudio. ¿Y por qué aparece este nuevo plan de estudio? Porque hay 5 escuelas de capataz de minas y de alguna forma hay que reorganizar todo esto. Aparece este nuevo plan de estudio y lo interesante de todo esto es que a imagen y semejanza del plan de estudio de la Escuela de Almadén se van a generar el resto. Y un detalle importante, todos los que formaban a ingenieros aquí en nuestra escuela hasta esta fecha siempre habían sido ingenieros que trabajaban en minas de Almadén fundamentalmente, pero a partir de este plan de estudio también van a empezar a formar parte del claustro de profesores capataces formados en nuestra escuela. Capataces formados en nuestra escuela, cosa que en otras ingenierías, como sabemos, no ha ocurrido. Bueno, yo creo que llega el momento de hacer también un pequeño recordatorio. He puesto antes algunas figuras ilustres. Quiero mencionar a 3 fundamentalmente. Todas son importantes, pero creo que hay 3, por lo menos para mí, que antes de que pegue un salto y me vaya al siglo XX, creo que es importante recordarla. Son los 2 que tenemos aquí, Fausto de Lúllar y Andrés Manuel del Río. Todo el mundo sabe que fueron los descubridores del wolframio y del vanadio. He puesto aquí la tabla del sistema periódico para que lo veamos. Falta un tercer elemento descubierto por un español, que es Antonio de Ulloa, que es el platino. O sea, de todos los elementos de la tabla periódica, 2 descubiertos por personas o que han trabajado en Almadén, que han sido profesores, o que han dirigido la escuela, o que han sido alumnos de nuestra escuela. Si esto estuviera en Inglaterra o estuviera en otro país, estas personas serían como 2 premios Nobel. Estamos hablando del siglo XVIII. Serían 2 premios Nobel. Yo creo que esto es no solamente para enorgullecernos a todos, sino para llevarlo a gala y decirlo donde se tenga que decir. Esta es una de nuestras raíces. Gente que se ha formado aquí, gente que ha trabajado aquí. Y cómo no, para mí Casiano del Prado, como decía antes, es una de las figuras que yo más cariño tengo, que más estudio, y cada vez que leo cosas de Casiano del Prado, bueno, pues me maravillo más. Casiano del Prado es un científico de pro, uno de estos científicos que en nuestro país, en el siglo XIX, fue denostado muchísimas veces y que, sin embargo, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, fue considerado, bueno, pues como de máximo nivel. No sé si sabéis que Casiano del Prado fue el primer individuo que subió a los picos de Europa y hasta que bastantes años después se descubriera el pico más alto, él fue el que subió al pico más alto, que se llama Casiano del Prado. Fue el que puso en marcha el alpinismo. Y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver? Casiano del Prado era un científico, un naturalista, y uno de los padres de la geología entendida pues, desde una concepción de tipo ingenieril. ¿Cómo no? Pues también fue miembro de la Real Academia de Ciencias de España. Haciendo un salto al siglo XX, un siglo importante, sobre todo porque muchos de los que estamos aquí hemos nacido en ese siglo y vamos a conocer mucho más de cerca esta historia o estos apuntes históricos que vamos a comentar. Lo he dividido en 3 periodos que yo creo que definen muy bien la historia de España en este siglo. El primero hasta la Guerra Civil, el segundo lo que fue la dictadura franquista y el tercero desde la llegada de la democracia hasta nuestros días. Bueno, esta primera parte, hasta la Guerra Civil, va a ser una parte continuista con respecto a los estudios de minas del siglo XIX. Prácticamente va a ser casi igual desde el punto de vista de la ingeniería. Pero sí va a tener una característica importante desde mi punto de vista, y es que España va a ser primera potencia mundial en diferentes sustancias mineras, como por ejemplo pues será el plomo, el mercurio, el hierro, el cobre. ¿Y por qué España es la primera potencia mundial? En primer lugar por sus yacimientos, no nos podemos olvidar, pero también porque se está utilizando la mejor tecnología aquí en el mundo para explotar los yacimientos de Almadén, y ahí están nuestros ingenieros. En este periodo al que me estoy refiriendo, hasta el año 1936, aparecerá otro momento para mí histórico en la historia de la escuela, pero histórico pues por esos pequeños rasguños que nos vamos a ir pegando a lo largo de 240 años. ¿Y cuál es ese rasguño que nos vamos a pegar ahora? Antes hablaba de un pequeño apéndice que de alguna manera fue sustituido. Ahora tendremos otro pequeño rasguño. El pequeño rasguño es que en la dictadura de Primo de Rivera, aquí no solamente se formaban capataces, sino que también se formaban un escalafón inferior, como una especie de formación profesional de la época, que eran los maestros mineros, fundidores y maquinistas. Bueno, pues el amigo, por decirlo de alguna forma, dentro de la dictadura de Primo de Rivera se considera que los estudios de capatace de minas tienen que desaparecer de Almadén y que solamente tiene que haber pues, este nivel
de maestros fundidores. Esto nos va a costar pues, un desgarro y sobre todo esperar 5 años hasta la restitución de los estudios de capataces de minas en el año 1930. Un año justo después, con la República, tendremos un nuevo cambio y una nueva consideración de los estudios de mina y, como no, pues también un acercamiento al momento industrial que se está viviendo. Por eso el título cambia de nombre y se va a llamar Capataz de Minas, Fábricas Mineralúrgicas. Habrá un nuevo plan de estudio. No voy a hablar del plan de estudio, solamente varias pinceladas. Y es que en este plan de estudio se incorporan nuevas asignaturas, que tienen que estar íntimamente relacionadas con lo que la ingeniería demanda, con lo que la industria demanda. Es decir, es un plan de estudio adaptado a la necesidad y sobre todo también es un plan de estudio donde las materias básicas empiezan también a cobrar importancia para ello. La segunda parte de esta época sería la dictadura franquista. Evidentemente todos conocemos un poco los rasgos fundamentales de este momento: autarquía, escasez de materias primas por el cerrojazo que teníamos con Europa, creación de empresas estatales como Camsa, Sidesa, Unosa, etcétera, etcétera. Empresas todas donde los ingenieros, los capataces facultativos de Almadén van a trabajar desde el primer momento. He puesto solamente estas vinculadas, digamos, un poco al organismo del Estado, pero no digamos dentro del mundo de la construcción. Evidentemente es una formación muy dirigida, aunque en la época final de este franquismo pues haya cierto aperturismo, ¿no? Es una enseñanza muy enciclopedista, autoritaria, también es exigente y, como decía antes, dirigida y muy vinculada sobre todo al crecimiento del país. Durante este periodo vamos a sufrir diferentes reformas en cuanto a los planes de estudio y evidentemente no los voy a poner todos, simplemente bueno, pues mencionarlos. En el año 1950 el título se va a llamar Facultativo de Minas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas. Y aquí tuvimos también otro pequeño rasguño, un rasguño que para descubrirlo lo he tenido que balbucear, lo he tenido que buscar muchas veces en recortes de periódico. Hubo un intento otra vez de que nuestra escuela desapareciera y concretamente que se trasladara a Puerto Llano. ¿Por qué Puerto Llano? Pues porque es un polígono industrial potente, importante, con una minería del carbón, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con bastante desarrollo y sobre todo pensando en lo que va a venir después, como será bueno, pues el montaje de Calvo Sotelo, etcétera, etcétera. Bueno, se llegó a tiempo y la escuela siguió aquí en Almadén. La creación del plan de estudio de peritos, un título que está íntimamente relacionado, pues ¿con quién? Con la idiosincrasia de la gente de Almadén. Todavía vas por la calle y le preguntas a la gente ¿dónde está la escuela de Ingeniería Minera Industrial? Y la gente te dice, ah, sí, la escuela de peritos. Solamente fueron 2 años y fijaros cómo caló aquello. Yo no sé por qué sería, pero aquí tenemos uno de esos peritos de la segunda promoción que podría decirnos cuáles fueron las razones para calar tan fuerte. En este desarrollo de planes de estudio llegamos a un momento también importante y es el reconocimiento de la titulación como de ingenieros técnicos de minas en el año 1964. Pero más cambios sobre todo en este periodo final, con cambios que están vinculados siempre al desarrollo tecnológico y cambiarán, por ejemplo, las especialidades. Tendremos nuevas especialidades para adaptarse al desarrollo económico. Y otra vez en el año 69 un nuevo cambio. José Luis ha mencionado un hito histórico de esta casa y que corresponde a su promoción. Nuestro presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos. Se matricularon 3 alumnas por primera vez, pero es que son las 3 mujeres, las primeras mujeres que salen como ingenieros de minas en España. La primera que sale de la Escuela de Minas de Madrid sale en el año 1975 y estas mujeres salen aquí en el año 1968. Otra vez estamos poniendo una pica donde hay que ponerla. O sea, 3 mujeres formadas en esta casa, formadas en esa escuela y que esa fotografía recoge a 2 de ellas. Y además que fue muy curioso, hace años se celebró pues, el 50enario, me parece que fue, de esa fotografía que la hizo la Agencia F y estuvieron en una exposición, concretamente la Agencia F, en la provincia de Toledo. Un salto importante en los planes de estudio es el plan de estudios experimental. ¿Y por qué digo que es importante? Lo podemos ver en la parte inferior de la transparencia, porque las especialidades que se pueden cursar aquí en la escuela abarcan todo lo que es la ingeniería de minas y de alguna forma nos dan una proyección, no solamente nacional sino internacional, y acercan a la sociedad a decirle, mire usted, un ingeniero de minas sirve y hace todo este tipo de cuestiones. El tercer periodo, ya acercándose a nuestros días, sería la llegada a la democracia. A partir de aquí se van a empezar a suceder una serie de avatares que muchos de ellos van a ser muy rápidos y que
hemos tenido que estar preparados para poderle hacer frente. En primer lugar, dejamos de depender de la Dirección General de Minas, también de ese pequeño cordón umbilical que seguimos manteniendo con la Escuela de Minas de Madrid, y nos vamos a integrar en la Universidad Politécnica de Madrid. La Universidad Politécnica de Madrid, que se crea en el año 72. Allí estaba la Escuela de Almadén y el primer curso se crea en el año, o se pone en marcha el curso 73-74. ¿Esto va a coincidir con qué? Pues con el traslado de sede. Este edificio se queda pequeño, este edificio ya no tiene capacidad, conforme estaba concebido, pues para una escuela del siglo XX bastante avanzado, y esto va a dar lugar a que nos traslademos a lo que hoy en día conocemos con el nombre de Escuela de Ingeniería Minera e Industrial. No escuela de minas, no escuela de otra cosa, sino escuela de ingeniería minera e industrial. Hay que decirlo bien alto, porque yo estoy harto de verlo en los medios de comunicación, periodistas, etcétera, etcétera, que siempre sí, somos escuela de minas, pero fijaros, desde el curso, que lo diré ahora más adelante, 78-79, es una escuela de ingeniería minera e industrial. ¿Esto qué trajo consigo? Bueno, pues la incorporación a la Politécnica de Madrid, pero eso nos trajo muchas más cosas. Nos trajo muchas más cosas. ¿Y qué fue lo que nos trajo? Nos trajo pues un pensamiento claro sobre lo que debería ser la Escuela de Almadén. Y un pensamiento claro pensando no solamente en el momento, sino también en el futuro. ¿Y qué trajo? Trajo los estudios de Industriales Almadén. La semilla estaba echada. Teníamos la gente, teníamos los profesores, teníamos los medios. Fue fácil montar la Escuela de Ingeniería Industrial aquí en Almadén. Y fue fácil porque el profesorado se volcó. El profesorado se volcó para que esto pudiera ser así. Y desde entonces tuvimos los estudios de mecánica, electricidad y química industrial. La escuela se convierte entonces en Escuela Universitaria Politécnica. Pero hubo más cambios en este periodo tan corto. En esa visión de futuro, los gobernantes del momento, la Universidad Politécnica de Madrid, concibe esta escuela como una escuela de proyección nacional e internacional. Y como la concibe así, crea la residencia de estudiantes aquí. Crea la residencia de estudiante Luis Juan Mateo, que es el nombre del director que había en aquel momento y que gracias a él pudimos tener la la residencia de estudiantes. Una residencia de estudiantes que nada más crearse van a vivir en ella estudiantes extranjeros, concretamente venidos de Venezuela, en el curso 1979-80. Pero Almadén no solamente es un centro importante desde el punto de vista de ingeniería a nivel de la provincia de Ciudad Real, sino que va a tener otro paso más. ¿Y cuál va a ser el paso más? Dentro de la propia estructura de la escuela, dentro de un ensanche que se hizo en la escuela, se va a crear una sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sí, en Almadén tuvimos una sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Aquí se podía estudiar Derecho, aquí se podía estudiar Económicas, o Ciencia Económica y Empresarial, y también las pruebas para mayores de 25 años, que no solamente daba cabida a nuestro entorno, sino también estudiantes de la provincia de Badajoz, estudiantes de la provincia de Córdoba. Todavía recuerdo, y por ahí por la escuela debe estar, no lo he encontrado en estos días para haberlo puesto aquí, un cartel que se hizo donde decía que nuestra escuela era la ciudad universitaria de la provincia de Ciudad Real. Y es que esa era la auténtica realidad. Nos estábamos anticipando mucho antes de la creación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, la llegada de la democracia hasta hoy, hasta el momento prácticamente que nos trajo nuevamente cambios, como fueron en la Ley de Reforma Universitaria. Yo, por ejemplo, soy un producto de la Ley de Reforma Universitaria. Digo un producto porque estoy en la escuela gracias a esta ley que cambió inclusive pues, la forma de entender cómo tendría que ser la enseñanza. Y esto, bueno, pues trajo un cambio. ¿Cuál fue el cambio? Que de los títulos que hemos visto antes, pues en la rama de minas tuviéramos algún título menos, como podemos ver en esta transparencia, en esta diapositiva, ¿no? Llegamos a un momento histórico dentro de la vida, de la historia de la escuela y de nuestra comunidad autónoma, que es la creación de la Universidad de Castilla-La Mancha con este decreto del 2 de abril de 1985. Para los que pudimos vivir aquel momento y que estábamos en la escuela, como digo, fue un momento histórico porque por fin una reivindicación importante de los ciudadanos de esta comunidad, de estos territorios, se hacía realidad. Había muy poca gente que creía en la Universidad de Castilla-La Mancha, pero la tuvimos. Por fin nuestros hijos no tenían que ir o a Córdoba, o a Madrid, o a Murcia, o a Valencia a estudiar. Íbamos a tener la universidad a la puerta de casa. Nosotros la teníamos aquí, porque estábamos en Almadén, pero también los ciudadanos de Castilla-La Mancha la tenían, o lo tenían porque también estaba Almadén. Nuestro primer curso empezó en el año 1985-1986. Desde el primer momento estuvimos allí. Si miramos el decreto de fundación, se pueden ver las escuelas y, bueno, cómo estaba aquello montado. Nos adaptamos perfectamente a las estructuras. Veníamos de la Universidad Politécnica de Madrid, que estaba a 300 kilómetros de Almadén.
Y el rector venía a la escuela de Almadén con 300 kilómetros y venían directores de otras escuelas. Todavía me acuerdo, lo ha dicho José Luis, el segundo centenario de la escuela, el bicentenario. Podemos ver la lista de directores que vinieron de todas las escuelas de minas del mundo, prácticamente aquí, y cómo se festejó aquel día. Nos adaptamos, como digo, perfectamente. No hubo ningún tipo de problema en adaptarnos, pero la realidad es la que es, y hoy estamos aquí para hablar y para reivindicar, y a mí me cabe el honor de poderlo decir. Se entenderá mejor o no se entenderá, pero me cabe el honor de decirlo. Y evidentemente pasamos momentos difíciles, claro que empezamos momentos difíciles. Fíjense ustedes, en menos de 10 años, de estar de ser ese centro universitario importante para la provincia de Ciudad Real, pues a tener prácticamente los días contados. Y dirán ustedes, bueno, esto es así, los que no nos conocen y que vienen de lejos, esto es así, esa es la realidad. Esa es la realidad, de ser el centro universitario más importante de la provincia de Ciudad Real a tener casi los días contados. ¿Y por qué digo tener casi los días contados? Claro que tuvimos los días contados, porque en el año 1989 hubo quien pensó, o hubo quienes pensaron, porque hay que hablar en plural, de que lo mejor es que la escuela estuviera en Ciudad Real. Y vamos a montar la escuela de informática y vamos a hacer que crezca la universidad sin pensar en lo que tenemos. No solamente en pensar en su historia, sino en pensar en el presente y en el futuro y lo importante que es tener un centro como el que tenemos aquí en Almadén. Bueno, aquello se paralizó, aquello se consiguió, pero la semilla que estaba ahí germinando se va a seguir manteniendo. Y se va a seguir manteniendo y, bueno, pues un cambio que se va a producir en la estructura de la Universidad Española, pues nos va a llevar a un nuevo recorte. Nos va a llevar a un nuevo recorte en las titulaciones, como ahora comentaré, ¿no? De esas titulaciones que teníamos aquí en la escuela, bueno, pues vamos a llegar a tener no ya un desgarro, un arañazo, sino algo importante como es la pérdida de un título, ¿no? Pero nosotros seguimos ahí, la escuela siguió ahí, formando ingenieros, con esa tenacidad, con esa capacidad y sobre todo sabiendo lo que quiere hacer, sabiendo para qué son sus alumnos y sabiendo en el sitio donde está y la proyección que tiene que tener. Sabiendo que el ingeniero de minas es un ingeniero que trabaja en metalurgia, que trabaja en recursos naturales, o en recursos mineros, que trabaja en temas ambientales, que trabaja en realidad en una cantidad de campos que sería bastante prolijo decir aquí y que muchas veces el desconocimiento de la sociedad hace que solamente se circunscriba a lo que vulgarmente se dice trabajar en el agujero. Esa no es la realidad. El 90% de nuestros ingenieros trabajan en multitud de campos para los cuales se les forma y para eso están los planes de estudio. En el curso 2009-2010, como dije antes, se va a producir un nuevo recorte. ¿Cuál es este recorte? Bueno, pues este recorte se va a producir porque estamos ya en un nuevo periodo. Estamos, digamos, en el periodo de los albores del siglo XXI. Por eso hemos pasado al punto número 3 de esta explicación mía. Y estamos en un nuevo recorte porque hemos entrado ya en el proceso Bolonia, que todo el mundo conoce, esa reforma a la cual nos tenemos que adaptar todas las universidades. Y ese recorte, nuevamente, aparecen, bueno, pues las ideas, y las ideas son de que nuestra escuela tiene que, por los motivos que sean, que luego también los comentaré, no puede estar como está, y fíjense ustedes, de todos los títulos que tenían, nos quedamos con el título grado en tecnología minera, grado de los recursos energéticos, y en la rama industrial, con el grado de ingeniería eléctrica y el grado de ingeniería mecánica. Pero es que si yo contara, porque me tocó vivir aquellos momentos, ya que era el director, la intención no era esta, la intención era un título de cada una de las especialidades. Esa era la intención. Nuevamente tuvimos que estar ahí, dando el callo, peleando, con el apoyo de la sociedad de Almadén, y cuando digo la sociedad de Almadén, también de las instituciones de Almadén, y en este caso de su ayuntamiento, para al menos conseguir lo que en el momento actual teníamos. Tuvimos que adaptarnos. ¿Y por qué tuvimos que adaptarnos? O nos hemos adaptado, porque si os dais cuenta, estoy hablando del curso 16-17, es decir, el año pasado se nos aprieta un poco más, Evidentemente que hay circunstancias que podemos discutir y debatir, pero no sé aquí el sitio, pero sí es el sitio para decirlo, y se nos aprieta un poco más y nos tenemos que adaptar desde el esfuerzo y desde el sacrificio. Y esos dos títulos de minas los refundimos en uno, que es el grado de Ingeniería Minera y Energética, con dos, digamos, especialidades dentro de la titulación. Una nueva readaptación. Pero, claro, esa nueva readaptación de la escuela, ese estar hoy ahí, se traduce en que esta escuela tiene las cosas muy claras y que esta escuela sabe lo que es.
y que esta escuela es un ente vivo, como aquí se acaba de decir antes, no solamente por la gran cantidad de actividades que se hace, sino por la proyección que se tiene de la escuela a nivel internacional. Y para ello la escuela tiene unos objetivos muy claros. Un objetivo principal, que es el de la formación integral de nuestros estudiantes, pero también 3 objetivos específicos, como son el desarrollo de la investigación, la internacionalización y sobre todo la vinculación con el tejido empresarial, que para nosotros es clave y fundamental. ¿Dónde se enmarca esta formación integral? Pues para nosotros es la mejora de la calidad de la docencia. Nuestra escuela participa en todos los planes y proyectos de innovación educativa que se han hecho. No sé si algunos de ustedes recordarán que no hace muchos años aquí, en Almadén, en la Escuela de Ingeniería Industrial, se celebró un Congreso Nacional de Innovación Educativa de todas las escuelas de Ingeniería Técnica Industrial que había en aquel momento en España. Se hizo en Almadén. Almadén es un lugar de congresos. En Almadén podemos hacer todo lo que nos propongamos. Se hizo aquí y se habló de innovación educativa en la Escuela de Almadén. Y evidentemente también estamos en los planes de evaluación de la calidad de la escuela. Todo esto, por supuesto, que va siempre aparejado pues, con la mejora de los servicios que podamos prestar, en este caso de los servicios que tenemos para prestar al exterior, como pueden ser laboratorios, etcétera, etcétera. Algunos de ellos que hemos tenido incluso que transformar, ¿para qué? Pues para que sean lugares de investigación. Y quiero resaltar fundamentalmente de estos edificios uno, el que tienen ustedes en la parte de la derecha, que llamamos Casiano del Prado, en honor a este ingeniero de minas. ¿Por qué quiero resaltar este edificio, que es un edificio de laboratorios, fundamentalmente? Porque el propio edificio es un edificio de investigación. Es el primer edificio de la Universidad de Castilla-La Mancha que su climatización, es decir, que su calefacción, su aire acondicionado, funciona con energía geotérmica. Sí, tenemos energía geotérmica con una serie de sondeos debajo de ¿quién? Debajo del edificio Casiano del Prado. Eso lo tenemos en Almadén, lo tenemos en nuestra escuela. Pero es que este edificio, como he dicho antes, es un edificio de investigación, porque esos sondeos, cada uno es diferente, su configuración, etcétera, etcétera, y estamos sacando información que podemos trasladar a las empresas de cómo es el funcionamiento de esa climatización. Eso lo tenemos en Almadén. No solamente la calefacción, sino también tenemos incluso hasta la propia ventilación, la aerotermia, con nuestro edificio Casiano del Prado. Pero también tenemos otros 2 emblemas dentro de la escuela, dentro del ámbito de la investigación, como son el laboratorio de nanotecnología y lo que se llamó en un principio, en el año 2010, el laboratorio de biogeoquímica de metales pesados. Un laboratorio que corresponde concretamente a este edificio, que hoy en día es el Instituto de Investigación de Geología Aplicada, que lo conseguimos o se consiguió gracias al trabajo de los investigadores de este laboratorio de biogeoquímica aplicada, pero en concurso con otros investigadores y gracias a fondos europeos, a fondos FEDER. Es decir, tuvimos que competir. Volvemos a demostrar que estamos ahí, que estamos en el parqué y que tenemos la capacidad de poder conseguir fondos para poder construir este edificio. Otro de los bastiones es la internacionalización de la escuela. Desde su creación, ya lo he comentado, pero acercándonos ya al periodo de la democracia, muchos todavía recordaréis a los estudiantes de Venezuela que llegaron a finales de la década de los 70, junto con los primeros estudiantes guineanos, también estudiantes de Perú, de México, Mozambique, Marruecos, etcétera, etcétera, y nuestra participación en el programa Erasmus desde el primer momento. Todos los años esta escuela recibe más de 30 estudiantes de otras universidades europeas y muchos de los nuestros también se van. Pero quiero marcar también otro hito que creo que es importante, hablando de internacionalización. Esta escuela, hace escasamente 10 años, llegó a tener más de 60 estudiantes extranjeros estudiando aquí todos los días. No estudiantes Erasmus, sino estudiantes que venían desde primero a tercero. Llegamos a tener el 12% de los estudiantes matriculados en la escuela eran estudiantes extranjeros. No había ningún centro de la Universidad de Castilla-La Mancha que tuviera este número de alumnos. Y si no, que me lo digan. 10, 15, 20, 60 alumnos extranjeros estudiando aquí, en Castilla-La Mancha, de primero a tercero o de primero a cuarto con los grados, el único centro el nuestro. Otra pica de la escuela de Almadén. ¿Gracias a quién? Al trabajo, al esfuerzo y al sacrificio, fundamentalmente, de la gente que trabaja en la escuela de Almadén. Y por último, la vinculación con el territorio, como no podía ser menos. Nuestros alumnos no solamente hacen prácticas aquí, en nuestro entorno industrialmente, empresarialmente es corto, pero tenemos Puerto Llano, desde siempre, pero tenemos España y tenemos el mundo. Nuestros alumnos hacen prácticas donde podemos llegar a llevarlos y, por supuesto, participamos en proyectos de investigación y desarrollo con empresas, trabajamos al amparo de la Ley de Reforma Universitaria con las empresas y ahí está el listado de lo que se hace. Y lo último, la creación de la cátedra Universidad-Empresa, concretamente con la empresa Quantum Minería, y que tenemos pues la suerte de tener al director de esta cátedra en la escuela de Almadén. Pero claro, esto es todo lo que tenemos hasta ahora. Yo creo que he intentado dejar
o al menos esa ha sido mi intención, de que estamos vivos y que sabemos de dónde venimos y que queremos aprovechar ese futuro para plantear el futuro, para seguir hacia adelante. Y claro que tenemos herramientas para plantear el futuro. Si las hemos tenido hasta ahora, ¿cómo no las vamos a tener para plantear nuestro futuro? Y yo creo que entre todos, y digo entre todos con mayúscula, instituciones, la propia universidad, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las empresas y otras escuelas hermanas, creo que tenemos que tener la capacidad suficiente para unar fuerzas y plantear ese futuro. Yo ese futuro le planteo en dos líneas. Algunas de ellas se han comentado aquí. Y no me he puesto en contacto ni con el alcalde ni con el director de la escuela. ¿Por qué? Pues porque llevamos muchos años trabajando codo con codo y es algo que está en el propio ambiente. Una de ellas es reivindicar, y por eso empecé hablando, de que hay que mantener el alma de esta casa, que son los estudios de minas, con esta declaración de estos estudios como estratégico. Nuestro alcalde hablaba de en Cataluña. En Cataluña todavía no lo tienen. En Cataluña han hecho este planteamiento y seguro que habrá más planteamientos. La Generalitat ya lo tiene, pero todavía no se ha hecho. ¿Por qué no vamos a hacer lo mismo? Una de las cosas que nos enseña esta escuela es que hay que viajar, que hay que salir, que tiene que venir gente de fuera. ¿Para qué? Pues para proyectarnos. Y allá donde fuere, a lo que viere. Y entendemos que esto es una razón, como diré ahora, más que de sobra, para plantear el futuro. Pero no planteamos el futuro porque nos den con una varita mágica y digan esto no se puede tocar, no, no, no. Nosotros planteamos desde la Escuela de Almadén una sostenibilidad en el tiempo, como hemos hecho, aportando no un brazo, sino aportando todo el cuerpo. ¿Cuáles son las razones que esgrimo yo para declarar estos estudios pues como estratégicos? Una de ellas es la razón a la que me he referido a la gran parte de mi intervención. Son razones históricas. Pero también porque son únicos estos estudios en Castilla-La Mancha, pero también porque la minería es un sector estratégico. Todos seguro que tenemos un móvil en el bolsillo, todos sabemos los componentes que tiene un móvil, todos sabemos que sin el desarrollo minero de aquí o de otros países donde tengamos que trabajar, la vida o lo que entendemos como la sociedad del bienestar que tenemos hoy en día, una sociedad del bienestar evidentemente sostenible, que no se nos olvide, nosotros somos los primeros que trabajamos por la sostenibilidad, tenemos herramientas, tenemos legislación para poderlo hacer. No piensen ustedes que nosotros somos como aquellos que entran como un elefante en una cacharrería. No, tenemos los medios para poderlo hacer. Por lo tanto, estamos hablando de un sector estratégico que no podemos dejar que se pierda y no podemos perder el cash flow que da la Escuela de Almadén. Y también es un sector estratégico para Europa. Ahí tienen ustedes una de las iniciativas por la escuela, en las cuales la Unión Europea está poniendo muchos millones de euros para la investigación en recursos minerales. Pero para ello se tiene que aceptar y para ello se tiene que poner, como siempre, por suerte o desgracia, un apoyo económico. Y nosotros dependemos ¿de quién? Dependemos de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero por extensión de más arriba, que es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, se necesita esa aceptación con el apoyo económico. Y evidentemente esto tiene que traer unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que estos estudios tienen que quedar excluidos totalmente de un peligro de desprogramación dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tenemos que trabajar, no tenemos que estar constantemente pensando que la espada de Damocles está ahí y nos va a decir esto se acabó. No, yo creo que hay razones de más, pero es que les voy a dar a ustedes más razones. Más razones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos herramientas para buscar esa sostenibilidad en el tiempo. No queremos solamente la varita mágica para que nos dejen trabajar, sino que queremos aportar nuestro granito de arena. Y el granito de arena empieza por el máster. No podemos ser una de las pocas escuelas de minas de España que no puedan impartir el máster en ingeniería de minas. Aquí empezó la ingeniería de minas, queremos dar ese máster, si no, no podremos ser competitivos, no nos sirve con tener el grado. No puede estar nuestro máster en un cajón desde el año pasado. Esa es la realidad, nuestro máster está en un cajón desde el año pasado. Y no puede pasar un año más. El año que viene, este curso que viene, evidentemente no, porque ya estamos matriculando a los alumnos, pero en el curso 18-19 tiene que estar funcionando el máster de Ingeniería de Minas. Tenemos que cerrar el ciclo si queremos ser competitivos. Pero también tenemos capacidad para hacer dobles titulaciones dentro de la propia escuela y también fuera de las escuelas, pues como lo hemos demostrado, firmando convenios con otras universidades, o bien de Portugal, de Francia, etcétera, etcétera. También tenemos capacidad para montar otro tipo de másteres, ¿por qué no? Yo tengo la suerte de estar ahora mismo en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad evaluando títulos y evalúo másteres, evalúo grados y otro tipo de titulaciones y veo
escuelas que no tienen mucho más que la nuestra, que tienen másteres que, aunque no sean profesionalizantes, se pueden impartir en el propio centro. Y he puesto pues, algunos ejemplos, como podría ser el de ingeniería geológica, geotermia aplicada, energías renovables, etcétera, etcétera. Y, cómo no, un salto importante que tenemos que dar y que la universidad tiene que dar, y sobre todo aprovechándose de la Escuela de Almadén, es la mirada hacia Iberoamérica y la mirada, sobre todo, también hacia África. En esa apuesta, en esa sostenibilidad, también apostamos por esta casa y por este edificio, y apostamos por un aspecto que yo creo que podría ser clave y fundamental para el desarrollo también de nuestro centro universitario, y es la creación de ese Centro Internacional de Prácticas de Geología, Minería y Medio Ambiente. Hoy estamos en este edificio con esta recuperación gracias a un proyecto que se presentó en un momento determinado y que se consiguió una cantidad de dinero gracias al 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. Ese proyecto se consiguió gracias a que iba acompañado de este proyecto. No piensen ustedes que se da el dinero así como así, no. Se da el dinero porque hay algo detrás para poderlo reutilizar. Bueno, un centro como este, en un sitio como Almadén, que es uno de los sitios mejores de España y del mundo, para trabajar en temas de minería, medio ambiente y sobre todo también geología, pues, como decía antes, miel sobre hojuelas, porque tenemos el lugar idóneo. También hay que potenciar ese centro de investigación que hemos dicho, internacional, y digo internacional por la gran cantidad de tesis de otros países que se hacen en el Instituto de Geología Aplicada. Y, cómo no, si estamos hablando de patrimonio, somos patrimonio de la humanidad, este edificio es patrimonio de la humanidad, la escuela tiene los restos de la cárcel de Forzado, que son también patrimonio de la humanidad. ¿Por qué no vamos a crear aquí una cátedra de universidad de empresa que podría ser el germen de todo el conocimiento del patrimonio minero? Algo que yo he hablado en muchas ocasiones con el director de la Escuela de Minas de Madrid, el anterior, y a este. Yo creo que también tenemos que dar ese paso importante. Cómo no, tendremos que seguir haciendo nuestra campaña de captación de estudiantes, pero no solamente la que hacemos, digamos, normal, la que hacemos todos los años y que venimos haciendo hace más de 40 años. Y yo diría incluso más, porque el otro día buscando papeles me encontré con un cartel de propaganda para que la gente pudiera venir a estudiar peritos aquí. O sea, un cartel del año 1963 aproximadamente. O sea, llevamos años haciendo esto, pero estoy hablando de alumnos de fuera. También es importante, y esto es una llamada de atención para la sociedad, para los responsables políticos, tenemos que mejorar la imagen de la minería en la sociedad. Y esto hay que mejorarlo desde la base. Campañas de difusión que van desde la administración y también revisando los planes de estudio. Hay aquí un compañero que está aquí en la sala, que es el coordinador de geología, y se preocupa de ver qué es lo que estudian de este ámbito nuestros estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato, etcétera. Y de ver qué es lo que se examinan o de qué contenidos se examinan los estudiantes en la selectividad. Tenéis que ver los exámenes. Nos ponen de lo peor. Todos los ejemplos malos medioambientalmente son los nuestros. No, señor, eso no es así. Hay que reivindicar de una vez por todas dónde estamos, lo que somos y lo que tenemos capacidad de hacer. En ese empeño también estamos trabajando con la universidad y con la administración, que tiene, en este caso, la competencia pertinente. También se demanda el apoyo de las empresas, del sector, como no podía ser, y sobre todo, algo que se ha dicho aquí a lo largo del día y que yo he intentado también de trasladar, mayor implicación de la Universidad de Castilla-La Mancha. No basta con lo que se ha hecho hasta ahora, no basta. Dejen de vernos como nos ven. Sí, está muy bien que nuestro vicerrector esté aquí y que nos apoye, que yo sé que lo dice de corazón, porque es un hombre bueno, pero es que hay que mirar las cosas desde otra perspectiva, hay que mirarlo con esa perspectiva de futuro y hay que mirarlo dentro del contexto donde está. Yo creo que hoy aquí se han dicho muchas cosas como para que nos llevemos, o al menos esa es mi intención, un poco la lección aprendida, de que el alma no puede morir. El alma no puede morir y en ello vamos a seguir trabajando. Y voy a terminar con estas palabras que son muy recientes. Tuvimos la suerte de tener aquí en Almadén, hace escasamente un mes, al ministro Miguel Ángel Moratinos. Y voy a leer unas palabras que dijo él aquí en Almadén. Y nos dijo: hoy en el mundo no hay fronteras y podemos estar ahora mismo en Almadén, pero Almadén puede estar en el mundo. No hay diferencias entre lo local y lo global. Esto significa que manteniendo aquí esta escuela histórica podemos usarla como puente y plataforma para desarrollar los recursos naturales del continente africano e iberoamericano. Muchas gracias y seguiremos reinventándonos.